¿Qué son los materiales cartográficos? Son aquellos documentos que representan total o parcialmente la Tierra u otro cuerpo celeste, a cualquier escala, como por ejemplo mapas, planos en 2 y 3 dimensiones, mapas digitales, cartas aeronáuticas, marinas y celestes, globos, fotografías aéreas, imágenes de satélite, atlas, vistas de ciudades, etc. En la antigüedad no se puede hablar de materiales especiales, en esta época ni en la medieval, sino hasta mucho tiempo después de la invención de la imprenta. El término materiales especiales proviene del inglés non-book materials y se empieza a usar como de la mitad del siglo XX en adelante. Se puede decir que son todos aquellos objetos que no sean librarios y publicaciones periódicas, como por ejemplo fotografías, mapas, planos, partituras musicales, grabaciones sonoras, audiovisuales y electrónicas. En lo que respecta a materiales cartográficos, los más antiguos conservados son de la Edad Media. Por ejemplo, hay un papiro del siglo XIV, el cual contiene el dibujo de una mina de oro en Nubia. Los padres de la geografía fueron los griegos y los romanos, quienes mayor provecho y uso le dieron a la cartografía y la creación de mapas. Siempre llevaban especialistas a las guerras y trazaban caminos y rutas que utilizaban para conquistar otros países y trazar sus rutas comerciales. Algunos caminos todavía existen en la actualidad. La Edad Media es la época en que más se producen documentos y bibliotecas y se empiezan a realizar materiales con obras de temática religiosa, obras musicales y mapas desde el siglo V hasta el siglo XII, y se producían y se describían de forma no muy buena. Algunas técnicas que se usaban en la Edad Media eran la división de las 7 artes, gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, música y astronomía. En la Edad Media también hay que recordar el dominio que tuvo la Iglesia Católica con las cruzadas y la Inquisición, incluso en campos como la cartografía, donde todo aquello que fuese en contra de lo que ellos dictaban iba en contra de la Iglesia también. Por ejemplo, la teoría de la Tierra plana y un precipicio al final del mar era la única verdad aprobada. Por lo tanto, los mapas que se realizaban en esa época siempre se representaba el mundo plano. En la Edad Media, en el siglo XVI, también progresó mucho la cartografía, gracias a personas como Gerardus Mercator. Fue un geógrafo y cartógrafo y matemático, nacido en Bélgica, el cual desarrolló un sistema de proyección cartográfica ideado fundamentalmente para la navegación. Aún hoy es utilizado en la elaboración de planisferios. En la Edad Media, los mapas eran más que todo utilizados para ilustrar libros o paredes en algunas salas de mapas. Eran mapas muy detallados, los cuales hoy se pueden considerar obras de arte. Otros mapas eran de uso militar y estratégico y se guardaban como secretos bajo custodia. La brújula fue un invento que ayudó mucho al avance de la cartografía en esta época y permitió crear rutas marinas con descripción más minuciosa. Gracias a estos avances en cartografía y algunos instrumentos fue que se pudo descubrir nuevos mundos. Ya en la edad contemporánea, los mapas se contemplaron como materiales de biblioteca. En los últimos años del siglo XIX, Herbert Forman
publicó el primer gran catálogo de mapas, publicado en 1900, ordenados cronológicamente de 1579 a 1900, de acuerdo con el año de publicación, título y detalles como meridiano, latitud, longitud y la existencia de colores. Más tarde, en 1927, la biblioteca de la Universidad de Cambridge publicó las Rules for the Catalogs of Print Books, Maps and Music, en las que se establecían las reglas para la catalogación de mapas, muy similar a las usadas para libros. El nombre del lugar se usaba como entrada principal. En 1945, Samuel Whitmore Books y Dorothy Lewis publicaron Clasificación y catalogación de mapas y atlas, en los que se estableció el orden de importancia de las entradas de área, tema, autor y título. Los materiales cartográficos se conservan en diferentes lugares, como mapotecas, cartotecas, archivos, museos, universidades, entre otros. También son muy variadas las necesidades de cada uno de estos centros, igual que su catalogación. Todos estos recursos requieren de personal especializado y con amplios conocimientos en diferentes materias, como historia, geografía, música, arte. Además se utilizan para su clasificación y catalogación normas como las RCAA2, formato MARC y SBD, entre otros. Dentro de las características de los materiales cartográficos podemos citar que la fuente principal de información es el ítem mismo y el envase donde se contienen los materiales. Con respecto a la elección de los puntos de acceso se puede tomar en cuenta datos como la escala o las coordenadas geográficas, tomando en cuenta que el idioma se decidirá de acuerdo a su procedencia. Con relación al título y la mención de responsabilidad dentro de los materiales cartográficos son similares a los que aparecen dentro de las monografías. El área de los datos matemáticos son los que se consideran de más importancia, comúnmente formado por 4 elementos: escala, proyección, coordenadas y equinoccio. Siempre se transcribirán de forma matemática. Su procesamiento demanda conocimientos igualmente especiales: escalas, proyecciones, coordenadas, equinoccios, etc. Los materiales cartográficos requieren, como todos los materiales de una biblioteca, una serie de operaciones especiales encaminadas a la conservación del material. Se pueden presentar en una serie de soportes y formatos: mapas en relieve, carpetillas, tubos, etc. En los mapas se puede representar la evolución geográfica y territorial que puede sufrir un país o continente con el paso del tiempo, como el ejemplo de la Unión Soviética, el cual pasó a ser uno de los países más grandes del mundo a dividirse en varias regiones. Otro caso contrario es el de Alemania, que estaba dividido en 2 naciones y pasó a formar una gran nación. Esto con la caída del muro de Berlín. Como se puede observar en los mapas, se refleja la evolución que sufren los países. También se puede reflejar la historia de un continente o país o una ciudad. Se puede representar la cultura y la historia. Los mapas pueden ser informativos y nos pueden dar a conocer un lugar o una región. Es una excelente guía para los turistas. Son útiles en lo que se refiere a comercio,
por ejemplo la utilización de las cartas náuticas para tránsito de barcos o la utilización de las cartas aeronáuticas para la aviación. Conocer sobre materiales cartográficos, mapas y sus diferentes tipos permite crecer y ampliar conocimientos en áreas muy distintas a las nuestras. Permite involucrarse en campos de los cuales tal vez no se tenía pensado llegar, lo cual hace que se pueda mantener activo y no caer en la rutina y estancarse en una sola área.